En esta clase número 20 de práctica vamos a trabajar sistema de ecuaciones lineales. Este va a ser el primero de los videos donde vamos a hacer un estudio completo de un sistema compatible determinado. Recordando entonces, previamente, para poder estudiar los sistemas, el teorema de Rouget. El teorema de Rouget analiza los tipos de sistemas, clasificándolos de acuerdo a los rangos, recordando que el rango de una matriz es el número máximo de vectores filas o columnas de esa matriz, que deben ser linealmente independientes. Primero vamos a definir con n al número de incógnitas. RA es el rango de la matriz de coeficiente. RA' el rango de la matriz de coeficiente con los términos independientes. Por lo tanto, si los rangos resultan iguales, es decir, el rango de la matriz de coeficientes igual al rango de la matriz de los coeficientes agregados a los términos independientes, decimos que el sistema es compatible. Pero si además se cumple que ese rango es igual al número de incógnita, el sistema va a resultar compatible determinado, o sea, con una solución única. Es decir, en el caso del plano, serán dos rectas que se cortan en un punto, o en el caso del espacio, o sea, en R3, tres planos que se cortan en un punto. En el caso que el número de incógnitas sea mayor al rango, por ejemplo, tenemos 3 incógnitas y los rangos nos dan iguales a 2, el sistema va a ser compatible indeterminado, es decir, vamos a tener infinitas soluciones. Por ejemplo, dos rectas en el espacio que están superpuestas, la solución, o sea que coinciden, las soluciones van a ser infinitas, es decir, los infinitos puntos de las rectas. O por ejemplo, tres planos en el espacio que se cortan en una recta, o tres planos que coinciden. Bueno, en el caso del espacio tenemos distintas posibilidades para obtener infinitas soluciones. Cuando el rango de la matriz de coeficientes es distinto del rango de la matriz ampliada, o sea, la que tiene los coeficientes más los términos independientes, decimos que el sistema es incompatible, es decir, no va a tener solución. Nosotros vamos a comenzar en este primer video a analizar y a resolver un sistema compatible determinado. Vamos a comenzar analizando el sistema S1 y aclaro, este ejercicio no es un ejercicio de la práctica, pero es similar a los ejercicios que tienen en la práctica. Por lo tanto, tomamos este sistema S1 y tiene tres ecuaciones con tres incógnitas. Tres ecuaciones y tres incógnitas. Con ellos conformamos, entonces vamos a tener que analizar su posible solución aplicando el teorema de Rouget-Frobenius, interpretar geométricamente la solución, resolver utilizando el esquema de Gauss y resolver por el método de eliminación. Bueno, lo primero que vamos a hacer es armar la matriz A, que es la matriz de los coeficientes. Es decir, para ello tomamos los coeficientes y tenemos que tener presente de que esté ordenado el sistema, o sea, que estén encolumnadas las variables. O sea, en la primera columna tener X, en la segunda Y, en la tercera Z, porque a veces está desordenado y entonces tomamos mal los coeficientes, o a veces están en el segundo miembro de la igualdad y hay que ordenarlos todos en un mismo miembro de la igualdad. Vale decir entonces, esa matriz A tiene coeficiente, los elementos de esa matriz van a ser en la primera fila 2, 1, 2.
En la segunda fila, 3, 2, menos 1. Y en la tercera fila, menos 1, 3, menos 3. Y también prestar atención a los signos de esos coeficientes, recordando que los coeficientes son los numeritos que están multiplicando la variable. Ahora armamos la matriz ampliada, A'. Esa matriz ampliada es esta misma matriz A la cual le agregamos una columna que es la de los términos independientes, o sea, 5 menos 1 menos 1. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer, bueno, vamos a analizar entonces o a discutir las posibles soluciones de este sistema, o sea, para poder clasificarlo, aplicando el teorema de Rouget. Para ello vamos a calcular los rangos de A y A' y sabemos que teníamos tres incógnitas, por lo tanto n va a ser igual a 3. Tomamos a la matriz A, que era la matriz de los coeficientes, y comenzamos a calcularle el rango, o sea, a buscar el mayor número de vectores, filas o columnas LI, o es decir, los determinantes no nulos. Entonces empiezo con el determinante de orden 1, puedo elegir cualquiera. Tomé el primero, el determinante de 2 es 2, es distinto de 0, por lo tanto ya puedo asegurar que el rango de A es 1. Tomo uno de orden 2, tomé el primero. Si eventualmente ese determinante de orden 2 me da 0, debo probar con todos los posibles determinantes de orden 2 hasta encontrar alguno que sea distinto de 0. Quizás pruebe con todos y no lo logre y entonces el rango va a ser 1. En este caso probé con el primero que encontré, 2, 1, 3, 2. Fíjense, me da 4 menos 3, 1, me da distinto de 0, por lo tanto el rango ya es 2. Ahora voy a probar con el orden 3, por lo tanto armo el determinante, copio las dos primeras filas y aplico la regla de Sarrus. Por lo tanto me queda 2 por 2, 4, por menos 3, menos 12, 3 por 3, 9, por 2, 18, menos 1 por menos 1, más 1. Restamos los productos de tres elementos en el sentido de la diagonal secundaria, o sea, menos 1 por 2, menos 4, 2 por 3 por menos 1, menos 6, y 3 por 1 por menos 3, menos 9. Luego nos queda entonces que menos 12 más 19 es 7, y menos 19 con este menos más 19 nos da 26, que es distinto de 0, lo que nos está indicando que el rango de la matriz A vale 3. Es decir, tenemos 3 filas o 3 columnas linealmente independientes. Es decir, ahora, si yo voy a analizar el rango de A', como A' tiene contenida la matriz A y luego los términos independientes, yo ya encontré una matriz, que es esta, que está pintada en amarillo, que es la matriz A, cuyo determinante me da distinto de 0. Por lo tanto, con que encuentre uno distinto de 0, ya puedo asegurar que el rango de A' va a ser 3. Entonces, puedo concluir que como el rango de A y el rango de A' es igual al número de incógnita que es 3, este sistema va a ser compatible determinado. Es decir, voy a tener una única solución. Entonces, ahora vamos a ver la interpretación geométrica. En realidad este punto a mí en particular me gusta hacerlo después que resuelva el sistema, pero en el caso de un sistema compatible determinado, como tenemos una solución única, y en este caso eran tres ecuaciones que representaban o representan cada una de ellas un plano, la primera es el plano que llamo pi sub 1, este es el plano pi sub 2 y este es el plano pi sub 3, como me está dando una solución única, o sea, un punto, es el punto de intersección de los tres planos. Por lo tanto, ¿cómo escribo la interpretación geométrica? Digo que el plano pi sub 1, intersección pi sub 2,
intersección pi sub 3 me da un punto. Se escribe entre llaves porque es un elemento, el punto es un elemento de ese conjunto. He hecho un gráfico de esto, pero no es necesario hacer el gráfico, solamente para que ustedes vean cómo realmente la solución, acá están representados el plano pi sub 1 en amarillo, el pi sub 2 en verde y el pi sub 3 en rojo, y fíjense que el punto de intersección es este punto P. Esto, reitero, lo hice para que lo puedan visualizar, pero no es necesario hacerlo, solamente hacer o escribir la interpretación o qué resultado daría cuando resolvemos este sistema, que es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a resolver ahora este sistema que había resultado ser compatible determinado por el método de Gauss. El método de Gauss es un método que utiliza operaciones elementales. Trabaja ubicando la matriz de los coeficientes en esta columna, ordenada, obviamente, las mismas variables ordenadas por columnas, y luego la matriz de los coeficientes. Y tenemos una columna de suma de control, que recuerdan que eso es una suma por fila. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mediante operaciones elementales, recordando que las operaciones elementales son multiplicar una fila por un número, intercambiar filas entre sí, sumar filas y reemplazar por esta suma una fila, o multiplicar una fila por un número, sumarle otra fila y reemplazar una de ellas. Bueno, mediante este procedimiento, Gauss lo que hace es convertir mediante operaciones elementales a esta matriz de los coeficientes en la matriz identidad, es decir, anular algunos coeficientes, ponerlos iguales a 0 y otros iguales a 1, de modo tal que cuando terminamos de hacer esas operaciones, obtenemos al final la matriz identidad y entonces tendremos un 1, por ejemplo, en esta fila, 1, 0, 0, igual a un número, el término independiente, que de esa forma ya nos quedará dado el valor de la x. En la segunda fila vamos a tener 0, 1, 0, igual a un número, y entonces ya tenemos explicitado el valor de y. Y lo mismo para z. Es decir, esta metodología es trabajando con operaciones elementales, anulando algunos coeficientes y otros convirtiéndolos en 1, de modo tal de llegar al final a una matriz escalar donde directamente nos está dando el valor de las incógnitas. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es lograr un 1 aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar esta fila 3, la vamos a multiplicar por menos 1 y la vamos a poner en el lugar de la fila 1. Entonces nos queda, fíjense, esta fila, menos 1 por 1, 1, 3 por menos 1, menos 3 por menos 1, 3, menos 10 por menos 1, 10, menos 11 por menos 1, 11. Y esta fila, que es la fila 1, va a pasar a ocupar el lugar de la fila 3. Obviamente controlo una vez que hice eso, a ver si la suma me da 1 menos 3 más 10, 11. Perfecto. La otra no lo toqué, solamente lo cambié de lugar, queda como está. Ahora tengo que lograr un 0 aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo multiplicar a la primera fila por 3 y se la resto, o multiplico por menos 3 y se la sumo. Entonces, ¿qué voy a hacer? La primera fila la dejo como está, porque lo que yo quiero es lograr un 0 aquí. Entonces, ¿qué hice? Multipliqué a la primera fila por menos 3 y se la sumé a la segunda. Entonces, 1 por menos 3, más 3, 0. Menos 3 por menos 3, 9, más 2, 11. 3 por menos 3, menos 9, más menos 1, menos 10. 10 por menos 3, menos 30, más menos 1, menos 31. 11 por menos 3, menos 33, más 3, menos 30.
Reviso a ver si la suma me da bien. Me queda 11 menos 10, 1 positivo, menos 31, menos 30. La otra fila queda como está. Ahora tengo que lograr un 0 acá. Recuerden que dentro de las operaciones elementales lo que no podía hacer era multiplicar por 0. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Tomar la fila 1, multiplicarla por menos 2 y restársela. Entonces, la fila 1 queda como está, la fila 2 queda como estaba, y ahora esta fila la voy a reemplazar por la fila 1 multiplicada por menos 2 y sumada a la fila 3. Entonces, 1 por menos 2, más 2, 0. Menos 2 por menos 3, 6, más 1, 7. Menos 2 por 3, menos 6 más 2, menos 4. Menos 2 por 10, menos 20 más 5, menos 15. Menos 2 por 11, menos 22, más 10, menos 12. Bien, ahora el paso siguiente es conseguir un 0 aquí. Entonces, para conseguir el 0 ahí, no puedo multiplicar por 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tampoco voy a trabajar con la fila 1, porque la fila 1, como ya tengo un 1 acá, cualquier cosa que sume o reste me va a aparecer el 1 en esa fila. Y yo no quiero sacar ese 0. Entonces voy a trabajar con la fila 2 y la fila 3. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar a esta fila por 7 y a esta por 11, a la fila 3 por 11, y las voy a restar. Entonces, la fila 1 la copio como está. Y ahora la fila 2 también, pero la fila 3, ¿qué voy a hacer? A esta fila la multiplico a la fila 3 por 11, hago toda esta fila por 11 y le resto la fila 2 multiplicada por 7. O más prácticamente hacemos así, miren, hacemos 11 por menos 4 menos 7 por menos 10. Eso me va a dar 26. Obviamente que este factor siempre me va a dar 0, porque si al 11 lo multiplico por 7 y a 7 lo multiplico por 11 y después lo resto me va a dar 0. Entonces ahora directamente trabajo con las otras columnas. Entonces hago, repito, 11 por menos 4 menos 7 por 10, 26. 11 por menos 15 menos 7 por menos 31, 52. 11 por menos 12 menos 7 por menos 30, 78. Reviso esa suma a ver si me da 26 más 52, 78. Perfecto. Ahora tengo que lograr un 1 acá sin cambiar ese 0 que había logrado. Entonces, lo más fácil sería multiplicar por un onceavos toda esta fila. Entonces, copio la primera fila toda como está. La segunda fila la multiplico por un onceavo, 0 por un onceavo, 0, 11 por un onceavo, 1, menos 10 por un onceavo, menos 10 onceavo, menos 31 por un onceavo, menos 31 onceavos, menos 30 por un onceavo, menos 30 onceavos. Miro, esto sería 11, 11, un onceavos, menos 31 onceavos, menos 30 onceavos. La suma me da, la tercera fila la copié como está. En el próximo paso, que será en la otra diapositiva, tenemos que lograr un 0 acá. Entonces, yo voy a volver a copiar toda esta fila en la próxima diapositiva para saber dónde estábamos parados. Bien, entonces, teníamos esta fila, lo que dijimos, tenemos que lograr aquí un 0. Entonces, me convendría trabajar con la fila 2, multiplicarla por 3 y sumársela a la fila 1. Y entonces me queda. Fíjense que la fila 2 y la fila 3 las copié, la 2 y la 3 las copié tal cual. Ahora vamos a esta fila. Dije, voy a hacer esta fila multiplicada por 3 y se la sumo. 0 por 3, 0, más 1, 1. 1 por 3, 3, menos 3, 0. 3 por menos 30 onceavos, me queda menos 30 onceavos,
más 3, 3 onceavos. Luego, 3 por menos 31 onceavos me queda menos 33 onceavos más 10, 17 onceavos. Y luego, menos 3 por 30 onceavos menos 90 onceavos más 11, 31 onceavos. Y a ver si me da la suma. Esto sería 11, 11, y sería 20 y más 11, sí, 31 onceavos. Me da perfecto. Bien, ahora, ¿qué tengo que lograr? Un 1 aquí. Para lograr un 1 aquí, lo primero que se me ocurre, bueno, la fila 1 y la 2 la dejo como está y acá multiplicar por un 26avos. Y entonces me queda primera fila y segunda filas iguales, y cuando multiplico a la tercera fila por un 26avos, me queda 0 por un 26, 0, 0 por un 26, 0, un 26avos por 26, 1, un 26 por 52 me da 2, y un 26 por 78 me da 3. A ver la suma, 1 más 2, 3. Bien. Próximo paso, lograr un 0 acá. Entonces, puedo, si trabajo con la primera fila y la segunda, cuidado porque acá tengo un 1. Me conviene trabajar con esta que tengo 0 para no cambiar lo que tenía acá. Y entonces, a ver qué puedo hacer. Voy a dejar la primera fila como estaba y ¿qué hago? Multiplico a la fila 3 por 10 onceavos y se la sumo a la fila 2. Fíjense que al tener 0 acá, 0 por 10 onceavos más 0, 0. 0 por 10 onceavos, 0 más 1, 1. Acá, 10 onceavos por 1, 10 onceavos, menos 10 onceavos, 0. Ahora, aquí, 10 onceavos por menos 31, eh, perdón, acá tengo que hacer 10 onceavos por 2, me queda 20 onceavos, se lo tengo que sumar a la fila 2, menos 31 onceavos, me queda entonces 11 onceavos negativo, que es menos 1. Y ahora, 10 onceavos multiplicado por la fila 3 me queda 30 onceavos menos 30 onceavos, 0. Bien, la fila 3 nos queda como estaba y a ver si la suma me da 1 menos 1, 0. Y estamos ya a un pasito de lograrlo. Fíjense que ahora tengo que lograr acá tener un 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar a la fila 3, que tengo ceros y 0 y que no me cambian estos dos que ya tenía, por menos 3 onceavos y se la sumo a la fila 1. Entonces, 0 por menos 3 onceavos, 0 más 1, 1. 0 por menos 3 onceavos, 0 más 0, 0. Después, 1 por menos 3 onceavos, menos 3 onceavos más 3 onceavos, 0. Ahora, 2 por menos 3 onceavos menos 6 onceavos más 17 onceavos me da 1. Y ahora, menos 3 onceavos por 3 menos 9 onceavos más la fila 1, que es 31 onceavos, me da 2. Entonces, ahora reviso a ver si la suma está bien. 1 más 1, 2. Bueno, esa columna de control es importante porque uno suele equivocarse al hacer estas cuentas. Por ahí conviene hacerlas en un papelito en un costado para ir después realizando. Y esta columna de poner las operaciones es bueno indicarlo, aunque nos lleve tiempo, porque nos dice qué es lo que hicimos. Entonces podemos ver si hay algo que falló, dónde está el error. Y acá está lo que decía antes. Llegamos aquí a la matriz identidad. Fíjense que yo ahora puedo armar el sistema nuevamente, porque es un sistema equivalente. ¿Qué quería decir? Que va a tener la misma solución que el sistema original. Lo armo y entonces me queda una x más 0y más 0z, que no lo ponemos, igual a 1. 0x, que no lo ponemos, más una y más 0z igual a menos 1, la segunda ecuación.
Y la tercera ecuación es 0x más 0y más una z igual a 2. Por lo tanto, cuando llegamos ahí ya tenemos los valores de x, de y, de z. Fíjense que en realidad el sistema, entonces, ¿cómo indicamos la solución? La solución del sistema S1 serán los puntos X, Y y Z que pertenecen a R3, lo podemos poner también, de modo tal que la X vale 1, la Y vale menos 1 y la Z vale 2. Y eso era lo que nos daba, en realidad, ¿recuerdan? Decíamos que era un sistema compatible determinado cuya solución era un punto. Bien, es bastante largo este método. Vamos a ver a continuación una forma reducida de este método. Vamos a ver ahora la sistematización de la eliminación por combinaciones lineales, o sea, un método reducido. En vez de trabajar con todo ese esquema que vimos recién de combinaciones lineales, con operaciones elementales en la matriz, o sea, la matriz de los coeficientes y los términos independientes, vamos a trabajar con una forma reducida. La forma reducida, para ello trabajamos ubicando al sistema como lo hicimos antes. Trabajamos con una primer columna de operaciones que no hace falta ponerla, los coeficientes de las incógnitas y una columna de los términos independientes y la columna de control. Recuerdan que eso sumábamos la fila y esta fila surge de la suma de estos coeficientes. Fíjense, 2 más 1 más 2 más 5, 10, y lo mismo ocurre con la fila 2 y la fila 3. ¿Cómo trabaja con este sistema? Es eliminando en el primer paso a la variable x. O sea, de las 3 ecuaciones nos vamos a quedar con 2 ecuaciones por eliminación. Es decir, las multiplicamos por los coeficientes de cada una de las x a cada una de las filas y después las restamos. Y después eliminamos, tomamos otras 2 filas, que obviamente no tienen que ser las mismas, y nos quedamos con una ecuación. O sea que de 3 ecuaciones nos quedamos con 2. Y en el próximo paso, de las 2 ecuaciones nos quedamos con una. Y, o sea que en 3 pasos prácticamente vamos a resolver el sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Vamos a trabajar y vamos a multiplicar por 2 a los elementos de esta fila 2, menos a la x, porque ya ahora voy a explicar por qué. Y luego a la fila 1 la voy a multiplicar por 3 y lo vamos a restar. Es decir, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar, es como si tomáramos la fila 2, la multiplicamos por 2 y la restáramos por 3. También se puede hacer así, pero lo vamos a hacer de una forma más práctica sin estar escribiendo todo esto. Miren qué sencillo que es. Hacemos 2 por 2, 4, menos 3 por 1, que es 3. 4 menos 3, 1. Ahora, 2 por menos 1, menos 2, menos 3 por 2, que es 6. Entonces, menos 2, menos 6, menos 8. Ahora, 2 por menos 1, menos 2, menos 3 por 5, 15. Menos 2 menos 15, menos 17. Ahora, 2 por 3, 6. Menos 3 por 10, 30. 6 menos 30, menos 24. Corroboro que esta fila me esté dando. Entonces tengo 1 menos 8 menos 7, menos 17, menos 24. Perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo entre la fila 1 y la fila 3. Si hubiese tenido un 1 acá, hubiese trabajado con la fila 2 y la fila 3 y directamente las resto porque era multiplicar por 1. ¿Se entiende? O sea, uno va eligiendo por conveniencia por qué multiplicar, si con la 1 o la 2 para eliminar la 3. Entonces ahora, tomo la fila 1 y la fila 3. Entonces, hago 2 por 3, 6. 6 menos 1 por 1. 6 menos 1 me queda más 1, 7. 2 por menos 3, menos 6. Menos 6
menos 1 por 2, me queda más 2, o sea, menos 6 más 2, menos 4. Ahora, 2 por menos 10, menos 20, menos 1 por 5, que es más 5, menos 20 más 5, menos 15. Y el último ahora, 2 por menos 11, menos 22, menos 1 por 10, que me queda más 10, menos 22 más 10, menos 2. Perfecto. Ahora, en el próximo paso, fíjense por qué yo eliminaba la x, porque en realidad lo que estoy haciendo es 3 por menos 1 y menos 1 por 3. Cuando lo sumo se eliminan los coeficientes de x. Me darían 0 acá, que no lo pongo. En el próximo paso, elimino la y, o sea, multiplicando por 7, la primera, la segunda por 1 y se la resto y se elimina la y. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Directamente el producto así en cruz. Y entonces, en realidad hago 1 por menos 4 menos 4 menos 7 por menos 8. Y eso me va a dar 52. Luego, 1 por menos 15 menos 7 por menos 17. Y eso me da 104. Y ahora, 1 por menos 12 menos 7 por menos 24, o sea, me va a dar más eso, 156. Fíjense que en realidad lo que hice fue la fila 2 multiplicada por 1, esta, y esta fila multiplicada por 1 y esta multiplicada por 7 y después la resté. Bueno, ahora, ¿qué hago con eso? Bueno, voy a tomar de las 3 ecuaciones que tengo en el primer paso, una de las ecuaciones. ¿Cuál es? La primera fila, la segunda, la tercera, la que yo quiera. Del segundo paso, elijo de estas 2 filas una de ellas. Y de la tercera no tengo más opciones que elegir una de ellas. Y armo el sistema. Fíjense, me queda. Elegí la primera. 2x más una y más 2z igual a 5. Luego tomé la primera. Una y menos 8z igual a menos 17. Y la última, 52z igual a 104. Fíjense que este método es muchísimo más rápido que el anterior y ya también es muy sencillo de despejar, porque de la última ecuación yo ya tengo prácticamente para calcular z, porque si yo paso el 52 que está multiplicando, dividiendo, me queda 104 dividido 52, queda 2. Luego, ¿qué hago? Vamos hacia atrás, como en reversa. Me voy a la segunda ecuación, o sea, a esta ecuación, y en esta ecuación voy a reemplazar z por el valor que obtuve. Por lo tanto, me queda igual a menos 17 y el 8z que está restando lo paso sumando. Pero como z vale 2, lo reemplazo y me queda menos 17 más 8 por 2, que es 16, me da menos 1. O sea que la y vale menos 1. Y ahora voy a la primera ecuación. O sea, voy para esta ecuación y reemplazo. Y me queda 2x más y, pero y vale menos 1 más 2 por z, que es 4, igual a 5. Bueno, me queda entonces, despejando el valor de x, fíjense que 5 menos 4 es 1. Aquí el menos 1 pasa sumando, tenía 1 más 1, 2, dividido este 2 que está multiplicando me da 1. Y si ustedes recuerdan, esa era la solución que habíamos obtenido por el método de Gauss con no el reducido, donde la solución del sistema era el punto de coordenadas x y z, donde x valía 1 y menos 1 y z 1. Bueno, de esta forma vimos entonces cómo analizar, dado un sistema, aplicar el teorema de Rouget para ver qué tipo de sistema vamos a tener.
vimos que como eran los rangos iguales al número de incógnitas, el sistema iba a ser compatible determinado, por lo tanto iba a tener una solución. Si tiene una solución, como son tres planos que se cortan en un punto. La interpretación geométrica es que la intersección del plano pi1, intersección pi2, intersección pi3, nos da un punto P. Yo les hice el gráfico, pero reitero, el gráfico no hace falta hacerlo, solamente para que ustedes lo puedan visualizar. Vimos después cómo resolver y obtener las coordenadas de ese punto donde se cortan los tres planos. Vimos el método de Gauss, que es mediante operaciones elementales llevar a coeficientes igualados a 0 y 1 igualado a 1, o sea, llevamos a lo que era la matriz de identidad, donde nos queda prácticamente explicitado el valor de x, de y, de z, y recién vimos cómo esa es otra forma más sencilla de resolverlo, que es por el método de eliminación. Partiendo de las tres ecuaciones, eliminamos la x en el primer paso y nos quedamos con dos ecuaciones, y luego eliminamos la y y nos quedamos con una ecuación. Y después armamos el sistema con una ecuación completa del primer paso, una de las ecuaciones del segundo y una del tercero. Muy bien.